Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alfonso González Pozo. Entonces vamos a explicar el desarrollo de nuestras actividades seleccionadas. Entonces, para el paso 5, yo seleccioné la actividad del paso 3, que es la 1 y la 14, y la del paso 4, la 8. ¿Vale? Entonces, la actividad número 1 es esta. Vamos entonces a explicar su desarrollo. ¿Vale? Entonces, mano a la obra. Aquí ya tenemos el proyecto creado. Vamos a trabajarlo con Visual Studio, ¿vale? El editor. Hemos abierto nuestra carpetica donde tenemos nuestros archivos, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos el programa, ya tenemos instanciada la clase. Y acá tenemos nuestra clase. Estamos llamando una librería, pues, para poder utilizar algunas funciones internas de C#. Para dicha solución o para darle solución a este problema, el problema nos dice lo siguiente. Diseñe una solución básica con pool que permita resolver el cálculo del perímetro y área de un círculo dado su radio. Si el valor del radio es un número impar, se debe calcular la suma total de solo los valores impares. ¿Listo? Necesitamos como tal que nos ingresen por teclado el radio para que sea el aplicativo o la aplicación un poco más dinámica y podamos hacer los cálculos de esto. Si el número par del radio, si el número introducido es un número par, entonces vamos a hacer que nos retorne el área y perímetro del círculo. Pero si el número es impar, que nos haga la sumatoria desde el número, es decir, desde 1 hasta el número de en este caso. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Entonces acá en nuestra clase ya tenemos creado unas propiedades, perdón, unos atributos. Como ven, definimos dos atributos de tipo float, que es xradio y suma radio. Y definimos otros dos que son de tipo doble, para almacenar bastante números decimales, llamado result A, que significa para este caso, pues, resumido sería resultado del área y resultado del perímetro. Hemos creado entonces aquí un método, que sería el método constructor, el cual estamos asignando a nuestros atributos unos valores por defecto. Lo estamos inicializando en 0. ¿Cómo necesitamos trabajar con xradio? Para este caso, entonces, vamos a crear unos otros métodos, ¿vale? Entonces, vamos a crear un método al cual le vamos a llamar radio. Dicho método le vamos a pasar o le vamos a asignar con un parámetro. Entonces, también va a ser de tipo float. Le vamos a llamar R de radio. Ese valor se le va a asignar al atributo radio. O sea, en este caso, X radio. Va a ser igual al parámetro que le pasemos. O en este caso, el argumento que se le pase al método. Necesitamos poder manipular el dato desde afuera, entonces también le creamos otro método, en este caso de tipo float, el cual nos va a retornar un valor. A este no le vamos a pasar ningún parámetro, es decir, no lo vamos a crear con ningún parámetro. ¿Listo? Entonces, ahí está entonces retornando el valor que tenga radio, en este caso que es el atributo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos calcular tanto el área como el perímetro del círculo. ¿No es así? Entonces vamos a crear dos métodos más, el cual vamos a que nos retornen doble. En este caso lo vamos a llamar calcular área. Y el otro método lo vamos a llamar también de tipo doble, calcular perímetro. Listo. 8.
Listo. Entonces, como antes definimos dos atributos llamados result A y result B. Para el result A, que sería resultado del área, vamos a hacer entonces nuestra fórmula o a calcular ese resultado. Entonces llamamos al atributo result A, que va a ser igual a que para calcular el área de un círculo necesitamos pi. En este caso vamos a llamar pi de esta manera. Le decimos que eso es igual a al radio que nos va a introducir, pero para este caso necesitamos elevarlo a la potencia de 2, ya que es el radio a la 2. ¿Sí? Y pues tenemos también un método para hacer dicha operación. O se podría multiplicar radio por radio. Pero bueno. Listo. Entonces aquí lo vamos a elevar a la 2. Y entonces esto nos va a retornar un valor. ¿Sí? Listo. Ahí está. Para este vamos a hacer lo mismo. Un return nos va a retornar un valor. Va a almacenar ese valor en este dato. Aunque viéndolo bien no sería tan necesario hacerlo de esta manera. Entonces el perímetro del círculo es 2 por pi, ¿sí? Por radio. Bueno, viéndolo bien no necesitamos estos valores, ya que el método en sí nos va a retornar eso. Entonces no es necesario definirlos, hacer la definición de dichos atributos. Vamos a dejarlo entonces de esta manera. Ahí estaría bien. Pero nos está dando un error. No podemos definirlo de esta manera. Como es una multiplicación, podemos dejar el 2 en cualquier lado. No afectaría, ya que el orden no afecta. Acá es donde tenemos el error. No hemos cerrado. Listo. No habíamos cerrado, puesto los punto y coma. ¿Listo? Entonces, esto no lo necesitamos. Lo podemos eliminar. ¿Listo? Ya tenemos definidos los dos métodos, los cuales nos regresan el perímetro y el área del círculo. Ahora, ¿qué necesitamos? Vamos a pedir al usuario que nos ingrese los datos por teclado. Entonces, vamos a crear un método, el cual no nos va a retornar. En este caso, vamos a escribir en pantalla, ¿vale? Entonces, ya vamos a llamar ingresar datos. ¿Listo? Para este caso, le vamos a preguntar, entonces, vamos a decir por pantalla que nos escriba. Por favor, ingrese el radio. Dicho, hay que capturarlo. Entonces, vamos a crear vamos a crearlo de esta manera, de forma local, para el método, al cual le vamos a llamar X. Va a ser igual a load por partes. Uy, perdón, esto no es. Con este método, ¿vale? Con esta función interna, entonces vamos a guardar el dato en la variable X. Este dato tenemos que pasarlo aquí a este método para que nos lo retorne. O podríamos directamente almacenarlo, pero vamos a utilizar el método. Sí, el método nos da un error porque nos dice que pasemos un parámetro. O sea, él nos está diciendo, oye, esto recibe un argumento, ¿sí? De tipo float. Entonces ahí está. Con esto le estamos retornando. O sea, le estamos asignando, le estamos pasando el dato que ingresa el usuario al método setRadio. ¿De acuerdo?
Ya con eso tendríamos almacenado en el atributo X radio un valor. Ahora necesitamos calcular si es par o impar y hacernos o sea, mostrar el resultado obtenido. Entonces, para eso vamos a utilizar también el body. Pongamos aquí impar, par. ¿Listo? Para esta cuestión vamos a utilizar una condicional. En la condicional vamos a evaluar. Vamos a evaluar si el radio obtenido es par o impar. Para este caso vamos a utilizar directamente el atributo. ¿Sí? El cual vamos a decir, si el radio, su división, cuando se divide, el módulo obtenido va a ser igual a 0. Cuando el radio se divide por 2 y el residuo que se obtiene es igual a 0, decimos que entonces es un número par. Como es un número par, dice que vamos a mostrar que el área y el perímetro del círculo. Entonces, vamos a mostrar por pantalla dichos datos. Entonces, vamos a decirle como que el área del círculo es. Vamos a mostrar acá. Vamos a llamar al método que le hemos asignado que nos muestre dichos valores. ¿Sí? Calcular área, ya que se nos retorna los valores. Entonces sería calcular área. Vamos a decir que nos muestre solo 2 decimales, máximo 2 decimales. Listo. Ahora vamos a decir que nos muestre el bueno, con este signo dólar lo que vamos a hacer es que agrupe toda la información y nos lo muestre como si fuera un string, de esa manera, ¿vale? Entonces, el perímetro del círculo es. Entonces, calcular perímetro. Vamos a mostrar otro mensaje que nos diga el radio introducido, ingresado es par. Entonces aquí llamamos a X radio. Listo. Listo. Aquí tendríamos hecha la primera operación, pero nos dice que si el valor es impar, tenemos que hacer la sumatoria. Entonces, para eso vamos a utilizar un for, que es un para que nos cuente y nos muestre qué número es par o qué número es impar y nos saque el resultado de esa sumatoria, según los criterios que nosotros le digamos. Entonces, la palabra reservada for, vamos a decir que el iterador inicia en 1 hasta que sea menor, pero en este caso menor o igual al número del radio, hasta el valor del radio, que el valor del radio en este caso es X radio, vaya incrementando de 1 en 1. Como él se va a repetir hasta donde llegue a ser valor del radio, pues lo que vamos a hacer es evaluar el valor de I, ya que va a tomar de 1 hasta el valor del radio, ¿sí? Entonces vamos a poner una condición y le vamos a decir, oye, cuando I se divida por 2 y su residuo sea diferente de 0, entonces quiere decir que es un número impar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar los valores impares. Cada vez que I sea un valor impar o su residuo obtenido sea impar,
Entonces se va a sumar y se va a incrementar. Es decir, se va a almacenar. ¿En qué? En nuestro atributo llamado suma radio, que va a ser igual, que va a incrementar de 1 hasta que de 1 en 1 el valor de i. O bueno, me explico mejor. Suma cuando i sea un número impar, que en este caso supongamos sea 1, se va a almacenar en suma radio. Y una vez que se almacene, cuando vuelva a hacer el conteo y se dé cuenta que i tenga otro valor, lo que hace es volverlo a almacenar y por lo tanto se va a sumar. ¿Sí? De esa manera obtendríamos la suma. Entonces tenemos que mostrarla por pantalla, ¿no? Y fuera del for, porque si no se nos sumaría todo y se nos contabilizaría. Entonces, en este caso, hacemos esto, vamos a imprimir por pantalla el resultado obtenido. Entonces, para este caso, vamos a decir, la suma desde 1 hasta el valor del radio es los puntos. La suma es de 1 de los números impares. La suma de los números impares. Del radio es 2 puntos. Vamos a poner aquí suma R. Listo. Con eso ya tendríamos nuestro programa resuelto. ¿Qué nos toca? Vamos a probarlo. Entonces, súper sencillo. Entonces ya tenemos instancia de la clase llamada ejemplo. Vamos a llamar el método de ingresar datos. ¿Sí? Dicho método no recibe ningún argumento o parámetro. También vamos a, ¿qué necesitamos? Pues para este caso vamos a llamar estos dos datos. Nos retornan un valor, pero pues solo eso. No nos va a mostrar por pantalla porque no lo vamos a escribir por pantalla. Solo queremos tenerlos acá. Entonces necesitamos ¿a qué? Calcular área. Y ejemplo, calcular perímetro. ¿Listo? Solo por cuestiones. Ahora sí vamos a llamar la función que nos retorna todos esos datos. En este caso es impar o par. ¿Sí? Listo. Ahí está. De esta manera tendríamos dichos valores. Ahora vamos a probar. Vamos a utilizar entonces este programa. Perdón, no está inicializado. Bueno, entonces aquí está. Vamos entonces a utilizarlo por comando. A ver si nos arroja algún error. O funciona bien. Hagamos unas cuantas pruebas. Vamos a compilar y a correr nuestro programa de una vez. ¿Listo? Entonces, esperemos que todo nos salga súper. Listo. Entonces aquí nos pide que ingresemos el radio. Vamos a ingresar el 8. Entonces nos dice, el radio ingresado es par y nos muestra el valor 8 que ingresamos. El área del círculo es, como se pueden dar cuenta, nos muestra solo dos valores decimales cuando pi vale un montón de decimales. 3.1415 y algo más. El perímetro del círculo, mira, también. Bueno, acá nos está mostrando 3 decimales. Bueno, acá no puse nada. Solo 2. Ok. Listo. No es más. Nos botó el resultado cuando es par. Vamos a correrlo nuevamente y vamos a ingresar otro valor para ver qué. Listo. Entonces ingresemos el 20. Ok, aquí nos está gustando y con 2 decimales, como se pueden dar cuenta, o sea que está perfecto. Ahora vamos a poner valores impares, a ver si la sumatoria es correcta. Va a contar desde 1 hasta el número que vale radio. En este caso estamos incluyendo los valores. Entonces pongamos 5. Se supone que la sumatoria es 9. Vamos a ver. Correcto. La suma de los valores impares del radio es 9, porque nos está contando desde 1 hasta el valor del radio. Si no, serían solo 4. Nuevamente, pasemos el 9.
Entonces ingresemos el 9, que también es un valor impar, y como se pueden dar cuenta nos da 25. El resultado está correcto. ¿Diga? Ok. Entonces podemos decir que el ejercicio quedó resuelto de forma correcta. Entonces ha sido un placer. Hasta la próxima.